A cuidarse. En otros temas, la Red por los Derechos de la Infancia en México alertó sobre un alza en los reportes de desapariciones, ojo, de niños, niñas y adolescentes. Durante este 2021 se reportaron a diario 14 menores de edad desaparecidos, además de una crisis de localización y ubicación de los menores. Por supuesto, para conocer más a detalle sobre qué es lo que está pasando, le agradecemos muchísimo a Tania Ramírez, directora de Redim, que nos acompañe. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buen día, muchas gracias por el espacio. Hola, Poncho, hola, Tania. ¿De qué tamaño es este problema y qué creen ustedes que esté detrás? Porque tengo entendido muchas de las desapariciones a veces están relacionadas con asuntos familiares o conflictos entre las parejas, pero ¿y el otro tanto? ¿Por qué? Sí, quizá es importante recordarles que esta información que presentamos fue una actualización a lo que presentamos en el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que ustedes saben que vino a México en noviembre del año pasado, presenta la semana pasada su informe. En su momento le dijimos al comité, tenemos una preocupación por la desaparición de la niñez, y retomaron esa preocupación y algunos de los datos. Entonces, la cifra actualizada que tenemos es que en el histórico, desde que se sabe que esta práctica sucede, 16,378 niñas, niños, adolescentes siguen desaparecidas, de un universo de más de 80,000 reportes, pero quienes siguen desaparecidos son más de 16,000. ¿Cuáles pueden ser las dinámicas detrás de esto? A veces pueden ser cuestiones familiares, pero lo que estamos observando es que la incidencia del crimen organizado y de la delincuencia organizada puede tener que ver con esto. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando inicia la guerra contra el narco que empiezan a subir los casos, y han subido y prácticamente sin cesar. Lo que observamos también es que la posible colaboración de personas servidoras públicas pues puede configurar esto como una desaparición forzada, que es un poco lo que recoge el comité. También dice, pues no desaparecen así como si nada, ¿no? Sino que si quienes les están desapareciendo están en algún tipo de colusión, hay participación o hay anuencia por parte de las autoridades, estamos hablando de desaparición forzada de niñas, niños, adolescentes. Y lo que preocupa también es el altísimo grado de impunidad. Las investigaciones son muy bajas y, por supuesto, el juicio o castigo a los responsables es prácticamente nulo. Hablas del crimen organizado. ¿Con qué fines el crimen organizado se llevaría a un niño? Reclutamiento para las tareas relacionadas con el narcotráfico. Con narcotráfico y con otras actividades delincuenciales, no únicamente narcotráfico. También trata con fines comerciales o de explotación sexual, comercial, todos los fines que están dentro de la trata. A veces puede haber cuestiones de sustracción de menores o etcétera, pero esta realidad ha estado presente siempre y nunca había despuntado tanto. En realidad esto sí está vinculado con una crisis en la agenda de seguridad, con una crisis en la agenda de violencia armada, de graves violaciones a derechos humanos que vive en nuestro país. La verdad es que, pues sí, llevamos varios años con esta crisis y sería un poco iluso pensar que esto no iba a tocar al mundo de la niñez. Pues ya lo tocó, tiene varios años sucediendo, y lo que quisimos hacer fue llamar la atención sobre este problema y sobre todo aprovechar la oportunidad de que por primera vez un comité como este de Naciones Unidas visita nuestro país. Hicieron un informe profundo, muy pormenorizado, que debe ser tomado con atención, hasta con modestia, me atrevo a decir, ser recibido. Y hay una serie de recomendaciones que se hacen en ese comité que para nosotros son una ruta de salida para este pantano en el que estamos estancados como país. O sea, el análisis es, si seguimos haciendo lo que hasta el día de hoy estamos haciendo, la tendencia es un poco lo que vemos, la tendencia no va a cambiar. Entonces necesitamos hacer un viraje de volante. ¿Y hacia dónde? Pues ya están ahí esas recomendaciones del comité, ¿no? Mejor coordinación entre las instituciones para los reportes de desapariciones. Necesitamos avanzar en un registro único y efectivo para niñas, niños, adolescentes. No hay posibilidad de detectar huellas dactilares, por ejemplo, porque solamente tenemos el INE hasta que se es mayor de edad. Mejor coordinación entre las instituciones. Por supuesto, un papel muchísimo más ágil y eficaz de las fiscalías en términos de la investigación. No dilación para la ubicación de niños y niñas. Existe un rumor o una falsa noción de que hay que esperar 24 horas, hay que, sobre todo en casos de adolescentes, ¿no? Algo estar haciendo, se habrá ido con el amigo.
en el primer minuto en el que se Todo lo detecta, esto contrario. se tiene que activar. Eso, ¿con qué puedes dejar a quienes nos están viendo como recomendaciones muy breves y puntuales sobre esto? Sí, ya hay un protocolo adicional de búsqueda de niñez desaparecida, eso es positivo y hay que reconocerlo, y en ese protocolo se dan los pasos de qué tiene que hacer cada autoridad. Y dentro de esos pasos está la inmediata atención. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las familias en el caso de que un niño o niña adolescente desaparezca, no puedan localizarlo, no puedan dar con él? Dar de inmediato aviso a las autoridades, las comisiones locales de búsqueda. En todos los estados del país hay comisiones de búsqueda. Los teléfonos se hacen públicos a menudo. Pueden ir a cualquier instancia, a un MP, con un policía de proximidad, o sea, cualquier autoridad es responsable de dar aviso de dar un aviso cuando hay una desaparición. Mantener cerca los datos para la identificación, tener una foto, hacer estos carteles que se hacen rápidamente, darle toda la difusión y sobre todo mantener un contacto permanente con las autoridades sin dilación, porque las primeras horas son críticas, lo hemos visto, son clave. Cuando una persona, cuando una niña o niño adolescente es denunciado como desaparecido, en las primeras horas y se activa la búsqueda en las primeras horas, incrementan muchísimo más sus probabilidades de ser localizado. Por mi parte, finalmente, ¿tienes idea de un porcentaje de cuántos niños que se les declara como desaparecidos son encontrados en México o no existe una cifra como tal? Sí. Nosotros pudimos analizarlo en esta información que dábamos al Comité de Naciones Unidas y, digamos, del histórico, en torno a un 20% siguen desaparecidos. Es decir, se localizan con vida bastantes. Ahora, ese es el histórico. En los últimos años, lo que hemos visto concretamente en 2021, si hacemos un foco a 2021, ese 20% que siguen sin estar localizados está aumentando, casi hacia el 30%. Entonces estamos en una crisis no solo de desaparición, sino también de ubicación y de localización. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues, qué tema, ¿eh? Sí.